Estamos en Expo Católica en el stand de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Es una de las fundaciones pontificias más importantes, si hay alguna más que otra, porque es la que ayuda de manera permanente y no solo con oraciones, sino con recursos a todos los católicos y cristianos que viven en situaciones de guerra y situaciones de conflicto. El conflicto más grave en este momento es el que viven los cristianos perseguidos en Oriente Medio, y por ello nos acompaña en este momento la hermana Guadalupe Rodrigo, quien ha dedicado su vida de manera valiente a convivir con los cristianos perseguidos en Siria. Hermana, bienvenida, muchas gracias por su testimonio y por compartir en medio de su agitada agenda estos minutos con el catolicismo. Hermana, para nosotros es un poco complicado como occidentales entender el conflicto que se vive allí. No entendemos cómo esas facciones se están peleando por el territorio, pero a través del ataque hacia ciertos grupos que no comparten su vida religiosa. Sí, en realidad el conflicto es difícil de entender porque además lo que nos llega por la prensa lamentablemente no es la verdad. La prensa está muy manipulada y manejada para vistas a los intereses creados que hay sobre la zona y los intereses de esta guerra, porque ciertamente se trata de una guerra inventada y financiada y programada desde fuera de Siria, ¿no? En realidad el pueblo sirio tiene poco y nada que ver. Cuando se habla de esto como guerra civil es totalmente impropio, ¿no? Entonces tenemos a estos grupos, sí, fundamentalistas de distintas tendencias, pero que en general todos tienen estos mismos objetivos religiosos, que es acabar con los infieles, que no solamente son los cristianos, sino también todo otro tipo de grupo religioso, credo religioso que no responda a su fundamentalismo. Incluso los mismos musulmanes, dentro de los mismos musulmanes, que han sido moderados, han sido tolerantes y han convivido pacíficamente en Siria con los cristianos antes de la guerra. Y por tanto es lamentable lo que se está viviendo, como lo denuncian los obispos allá en Siria, porque se está llevando adelante este genocidio, pero financiado y apoyado desde afuera y por países importantes, digamos, y en este sentido también hay mucha confusión para entender de qué se trata. En Alepo había un sector que se consideraba más o menos seguro. En este momento los bombardeos han empezado también por ese sector y pues hay mucha angustia de parte de los habitantes, que son los principales migrantes forzados que hay hacia Europa y hacia el mundo en este momento. Sí, nosotros como misioneros de la familia religiosa del Verbo Encarnado tenemos misión allí en Alepo desde hace ya muchos años, y todos estos años de guerra hemos percibido cómo en Alepo no hay un lugar seguro, no es que lo había hasta hace poco, o sea, desde que esto comenzó con la llegada de los rebeldes a las afueras de la ciudad, empezó el ataque permanente hacia todos los barrios de la ciudad, especialmente hacia los barrios cristianos. Esto está recrudeciendo últimamente porque el ingreso de Rusia en escena ha significado un importante apoyo para el Ejército Nacional, que en definitiva es el único que ha estado defendiendo al pueblo, para lograr recuperar ciudades, recuperar barrios en Alepo muy importantes, ¿no? Por primera vez hacer retroceder al Estado Islámico, y por eso que se libran terribles batallas en este sentido. ¿Por qué? Por parte de la oposición, que también sigue muy apoyada desde afuera, no hay ánimos de terminar. Es un poco, como decía yo, es para nosotros muy complejo entender que los revolucionarios supuestamente iban a acabar con un régimen que les oprimía, y sin embargo para el ciudadano común era más seguro y más importante estar bajo el supuesto régimen opresor. Sí, es muy difícil de entenderlo, no se puede tampoco agotar en una conversación así, uno lo llega a entender después de años viviendo allí entre ellos, y por eso Occidente también se equivoca al juzgar a esta gente con criterios occidentales, ¿no? Pero realmente en esta revolución el pueblo no tiene prácticamente nada que ver, esto viene desde afuera y la gente ciertamente, aún como mal menor, prefiere seguir como estaba, y son regímenes de gobierno que ciertamente tienen muchísimo que reprocharles, muchísimo, pero como dice un obispo sirio, no hacía falta destruir un país por esto. Como dije al principio, estamos en el stand de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Aquí nos acompaña Nicolás Garzón, el coordinador nacional de promoción de esta fundación. Nicolás, ¿cómo podemos ayudar los cristianos, aparte con oraciones, cómo podemos ayudar a estas víctimas? Bueno, hay varias formas de ayudarlo, de tres maneras. Primero,
La primera forma es informando, dando a conocer esta historia a otras personas, sacar del desconocimiento y la ignorancia de los cristianos de Occidente de la realidad que tienen los cristianos en Oriente. Segundo, orando, porque nuestra oración fortalece el sufrimiento de ellos. Y tercero, ayudando, haciendo caridad con nuestros hermanos cristianos. ¿De qué manera lo pueden hacer? Haciendo donaciones por medio de la fundación. Hay diferentes formas de hacer donaciones, por ejemplo en efectivo directamente en el stand acá en Expo Católica de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, por internet, y también lo pueden hacer por tarjeta de crédito. Y hay una forma muy importante que es una ayuda constante, que es por medio de los benefactores. Un benefactor es aquella persona que se compromete con la obra de la Fundación a ayudar a los cristianos perseguidos, haciendo un débito automático mensual del valor que quiera, ¿sí? Lo mejor es que se acerquen a la Fundación y conozcan todo el testimonio, que oren acá en el Monumento de la Cruz que tenemos para orar por los cristianos perseguidos, y después, si la persona voluntariamente quiere ejercer una labor de caridad, de ayuda a los cristianos, lo puede hacer por medio nuestro. Muchísimas gracias a los dos, en un escenario un poco complicado, pero muchas gracias por estos momentos. Gracias a ustedes.